Bendiciones, Iglesia de Cristo. Una vez más, estamos aquí para dar a conocer el diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. A través de esta plataforma, el Espíritu Santo nos ha dado la instrucción de dar enseñanzas correspondientes al diseño que nos ha venido revelando en el transcurso del tiempo y que tenemos como asignación, como tarea, pues compartirlo con ustedes para que también seamos edificados, así como nosotros lo hemos venido siendo, igual a su vida también. Entonces, en esta oportunidad queremos dar continuidad a lo que hemos venido hablando acerca del diseño divino. Hemos venido tocando diferentes temas acerca del diseño de la Santa Ciudad. ¿Vamos a entrar más profundo al tema de los cimientos y las puertas? Sí, vamos a empezar a dar a conocer esta revelación, pero hemos venido tocando varios temas porque es importante que tengamos un panorama amplio de lo que significa el diseño. En el video anterior vimos acerca del enfoque del diseño en este último tiempo. También vimos cómo se establece el diseño con lo apostólico y lo profético. Y el día de hoy vamos a ver un tema importante que es el diseño que desciende del cielo. Escuche bien este tema, ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo fue la visión que tuvo el apóstol Juan acerca del diseño, y él lo vio descender del cielo. Y a esto es lo que quiero ir, a esta palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, mira lo que dice, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si usted quiere entender, así simple vista, solo con leerlo, es imposible, no se puede. La mente natural no puede discernir las cosas espirituales. Y esto no es para leerlo como que leemos un periódico o una revista. Desde el momento que usted lee esto, ya se empieza a imaginar cosas humanamente. Y aquí dice que un cielo nuevo y una tierra nueva significa que todo se va a destruir y va a quedar un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que sucede con la mente natural, la mente carnal. Y dice que el mar ya no existía más, entonces todo le parece que después de que todo sea destruido, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la mente carnal, la mente humana. El Apocalipsis no se interpreta de esa manera. Es una revelación en el Espíritu. Por eso el apóstol Juan dijo, él fue llevado en el Espíritu. No se interpreta así. Por eso es que tenemos que estar lo más en comunión con el Espíritu Santo, y si es posible tiempos de ayuno, tiempos de apartado con Dios, para poder tener discernimiento, de tener la revelación e interpretación del Espíritu correcta. Se lo digo ¿por qué? Porque esto es lo que hemos padecido durante años la iglesia, cuando se empieza a hablar acerca del libro de Apocalipsis y se empiezan a hablar muchas cosas que se interpretan con la mente carnal, la mente humana. Y eso ha traído, en vez de traer edificación a la iglesia, ha traído mucha confusión. Entonces, vamos al versículo 2, Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. El apóstol Juan ve la santa ciudad descender. Cuando usted escucha la palabra descender, es porque estaba arriba y viene hacia abajo, desciende, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esta es una visión que vio, vámonos al punto histórico. En ese tiempo estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos recibiendo esta revelación en el Espíritu, estas visiones en el Espíritu. Y el Señor le mostró una visión de la santa ciudad descender del cielo a la tierra, y que esa santa ciudad, dice la voz, he aquí el tabernáculo de Dios, el lugar de habitación de Dios, y Dios morará con ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios.
Está hablando de la morada de Dios, de la habitación de Dios, del lugar donde Dios vive, en medio de su pueblo. Está hablando de que el diseño de la santa ciudad viene del cielo y se establece en la tierra para que Dios pueda operar en medio de su pueblo. Otra vez, dice en el versículo 11, o mejor, desde el 10, y me llevó en el espíritu, escuche bien, en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde? Descendía del cielo de Dios. El diseño de la santa ciudad fue mostrado al apóstol Juan para que entendiera que en el último tiempo este diseño descendería del cielo para establecerse en la tierra. ¿Por qué? Cuando Dios le mostró el diseño del tabernáculo en el desierto a Moisés, se lo mostró para que lo mismo que está en el cielo, Él lo replicara aquí en la tierra, lo estableciera en la tierra. Cuando Dios le mostró los planos del diseño a David, Él se los dio a Salomón para que establecieran el diseño aquí en la tierra, de acuerdo al diseño que habían recibido, y construyeran el templo conforme al diseño. Cuando Dios habla de diseños mostrados en el Espíritu, porque Él quiere establecer ese diseño del cielo en la tierra. Y por eso es que en el Espíritu ve Juan que desciende del cielo para establecerse en la tierra. ¿Y cuándo vio Juan esto? Por eso el ángel le dice lo siguiente en el capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El apóstol Juan recibió esto de un ángel para mostrarle cómo iba a suceder las cosas, qué es lo que iba a pasar. Y mire, dice el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Está hablando de su segunda venida. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando habla de que viene pronto, inmediatamente podemos discernir e interpretar que esta visión le fue mostrada al apóstol Juan para los últimos tiempos, antes de su venida. En el tiempo en que él está anunciando su venida. Ahí comienza a descender el diseño del cielo. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia comienza a tener entendimiento del diseño en el cual fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Que la iglesia comienza a tener entendimiento del diseño en el cual opera para manifestar la gloria de Dios y hacer una morada, o más bien, ser una morada para Dios aquí en la tierra. He aquí el tabernáculo de Dios, para que la iglesia sea ese lugar donde Dios se muestre, se manifieste, sea adorado. Mire, en medio de su pueblo. Entonces dice más adelante, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Un ángel estuvo mostrando todo esto al apóstol Juan, lo que iba a suceder antes de la segunda venida del Señor. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Es una revelación profética. Por eso le dice, yo soy consiervo tuyo de los hermanos los profetas. Es el espíritu profético que está revelándole estas cosas que sucederían al apóstol Juan.
¿Cómo le mostró que descendería del cielo la santa ciudad? El diseño divino de la iglesia en este último tiempo antes de la venida del Señor. Para confirmar esto, mire lo que dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la tribulación, de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Vendrá un tiempo de tribulación? Sí. ¿Tiempo de prueba? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Y aquí que yo vengo pronto. Está hablando del anuncio de su segunda venida. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese es el diseño que desciende del cielo. Y dice Dios que si nosotros nos mantenemos firmes, retenemos lo que Él nos ha dado, tenemos paciencia, soportamos todo el proceso, perseveramos hasta el fin, dice que Él nos pone como columnas de su templo y escribe en nosotros el nombre de la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Nos hace parte de esa ciudad. Escuche bien este mensaje. El diseño de la santa ciudad es el diseño de la iglesia revelado en el último tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La nueva Jerusalén es la congregación de los primogénitos, la congregación de los justos, la congregación de todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que han entrado en el reino de Dios, que han sido justificados y han sido reconciliados con Dios. Todos los que han hecho esto conforman la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Vamos a ir al libro de Hebreos para que confirmemos esto que estamos hablando con la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por eso es que es importante que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Automáticamente su nombre está escrito en ese libro. Usted forma parte de la congregación de los primogénitos. Usted forma parte de la nueva Jerusalén celestial. Usted forma parte y es sellado con ese nombre. La nueva Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia. ¿Para qué? En este último tiempo,
la iglesia pueda operar en el diseño en el cual fue concebida desde antes de la fundación del mundo, Dios, por medio del ángel, le mostró al apóstol Juan que antes de su venida, el diseño de la santa ciudad descendería del cielo para habitar en la tierra y que la iglesia opere como en el cielo, aquí en la tierra. Que haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Que establezca su reino como en el cielo, aquí en la tierra. Definitivamente que el diseño de la santa ciudad en el transcurso del tiempo, a medida va avanzando, se irá revelando aún más, revelando más y revelando más a la iglesia. ¿Y qué significa eso? A medida se va revelando, va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, hasta que opere la iglesia conforme a ese diseño. Esto significa que la iglesia descienda, o mejor dicho, que la Nueva Jerusalén descienda del cielo para operar en la tierra. Y ahí, la voz que se escucha, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Eso es lo que Dios ha planeado desde un principio. Es lo que Dios ha concebido en su propósito eterno. Un lugar de habitación donde Él more en medio de los suyos, de su pueblo, de su iglesia. Ese es el diseño que desciende del cielo. Ese es el entendimiento que debemos tener. Por eso es que en este tiempo, en diferentes naciones, en diferentes partes del mundo, Dios está levantando hombres y mujeres con un entendimiento acerca del diseño de la iglesia, el diseño de la santa ciudad. Porque es necesario que la iglesia pueda tener este entendimiento acerca de su diseño en este último tiempo. Claramente el ángel le dice al apóstol Juan que estas cosas sucederán antes de su segunda venida, que el diseño será mostrado antes de su segunda venida, que el diseño descendería antes de su segunda venida, para que pueda operar la iglesia conforme a ese diseño aquí en la tierra. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de ir en busca de la revelación y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el diseño en el que hemos sido concebidos desde antes de la fundación del mundo. El problema de la humanidad es que convirtió a la iglesia en una religión. El problema es que las personas tienen un concepto de la iglesia como una organización terrenal. Y no es así. La iglesia no es una organización terrenal. El hombre en su humanidad y en su afán de tener una relación, una cercanía con Dios, creó las religiones. Según el último dato que investigué en el internet, en el 2021, habían contabilizadas 4.200 religiones. ¿En qué nos hemos convertido como iglesia? En una religión más. La iglesia no es una religión. Si tú crees que la iglesia es una religión, no es una religión. Y ahí es donde el enemigo está creando conceptos, argumentos en las personas para que no se congreguen. Y dice la gente, yo no creo en ninguna religión. Perfecto. No tienes por qué creer en ninguna religión, porque la iglesia no es religión. La iglesia es la representante del reino en la tierra. La iglesia es la embajadora del reino. Es la encargada de anunciar el evangelio del reino, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia no es una religión, no es una organización terrenal. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una entidad celestial. Nuestra ciudadanía es del cielo.
El hombre formó la religión para organizarse, mejor dicho, como iglesia en la tierra. Pero no, la iglesia de Cristo no es una organización terrenal. Por eso es que hay 4.200 religiones. Dios no nos llama a formar una religión. Dios nos llama al cuerpo de Cristo. Dios nos llama a representar, no nos llama a representar una religión. Y ese es el problema del ser humano, que se identifica más con una religión que con el reino de Dios. Uno dice, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy. ¿Por qué se identifica con una religión? Identifíquese con la iglesia del reino de Dios, la cual no es religión. No es religión. La iglesia del reino no es una religión. La iglesia del reino es el cuerpo de Cristo que representa el reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, debe operar conforme a cómo fue concebida en el cielo, aquí en la tierra. Y ese es el diseño que Dios está dando a conocer en este último tiempo. Para que la iglesia conozca su diseño y opere de la manera como opera en lo celestial, también aquí en la tierra. Para que el cielo venga a la tierra, para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra y para que su reino se establezca y se expanda en la tierra. Esa es la iglesia. Ya no es asistir a una religión. No. Ese es el tiempo en que tenemos que tener entendimiento acerca de lo que es iglesia. Ya en el acontecimiento que hubo en el año 2020 con lo del COVID-19, quedamos al descubierto como cuerpo de Cristo. Muchos decían, cerraron las iglesias. La iglesia no cerró. Cerraron el local donde se congrega la iglesia. Pero usted siguió recibiendo a través de las redes sociales. Usted como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, siguió siendo edificado por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la iglesia somos usted y yo. No es un local, ni es una organización religiosa. Por tanto, el Señor está llamando a su iglesia para que venga al entendimiento de su diseño original. Y en este último tiempo el apóstol Juan tuvo esa visión mostrada por el ángel que traía un espíritu profético para mostrar lo que sucedería en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedería? Que el Señor traería ese diseño a la tierra, descendería ese diseño a la tierra, para que la iglesia tenga ese entendimiento y comience a operar como Él la creó desde un principio. Porque la está preparando. El Señor está preparando a la iglesia antes de su segunda venida. Como una esposa ataviada, preparada, bien vestida, lista para recibir al esposo. Espero que esta palabra haya sido de edificación y entendimiento para su vida. El libro de Apocalipsis debe interpretarse por medio del Espíritu. Y esta es una de las maneras en las que el Espíritu Santo está trayendo entendimiento a su iglesia. El diseño desciende del cielo para que la iglesia opere en la tierra conforme a ese diseño y de esa manera Dios habite en medio de su pueblo. Enviamos saludos a las personas que se conectan para ver estos videos a medida que vamos subiendo esta palabra, esta enseñanza. Espero que hasta el momento haya sido de edificación para su vida y le pedimos que comente si es así y también que pueda inscribirse o suscribirse en este canal y active las campanitas de notificaciones para que pueda recibir el contenido que semana a semana estamos subiendo en esta plataforma digital que ha sido creada para edificar su vida conforme al diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Bendiciones.